Egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana. Amigo y cultor de la composición española, lo que le valió el reconocimiento como un fino estilista. Jaime Alberto Vélez obtuvo el Premio Nacional ENCA de Literatura Infantil en 1986. Con sus obras le dio un nuevo sentido a la fábula, surcando más el terreno de la paradoja o las analogías. Como un homenaje a este escritor, que ya desapareció, escucharemos estos textos de su libro Bajo la piel del lobo, aparecido en el 2002. Un sueño. Cansado de ejercer su limitado poder sobre algunos animales cercanos y de perseguir ovejas y de asustar a indefensos campesinos, un lobo anhela convertirse en león. El lobo está persuadido de que con el poder del rey de la selva tendrá al fin dominio sobre los animales cercanos y podrá perseguir ovejas y asustar a indefensos campesinos a su antojo. La misma historia. Es evidente que el número de ovejas devoradas por el lobo no se compadece con los cuidados que reciben y con las medidas de seguridad que deberían prodigarles pastores y perros especializados. El sentido común indica que todo tiene que ocurrir con la complicidad de alguien cercano a las mismas ovejas. Para hablar del tema, muchos se complacen en citar famosos métodos de investigación policíaca y otros, entre risas mal contenidas, citan la fórmula «cherchez la femme» para referirse a este asunto. Las investigaciones oficiales conocidas hasta el momento señalan que las mismas ovejas colaboran con su enemigo mortal. Este juicio, en opinión de gente sensata y justa, se encuentra viciado de nulidad, como tantas investigaciones que se emprenden en el país, pues favorece de manera abierta a pastores y a perros sospechosos en consecuencia de sobornar a los encargados del dictamen final. Después de múltiples discusiones sin sentido, han salido a relucir expresiones como viejas rencillas y retaliaciones políticas que han contribuido a dejar el asunto sin una verdadera solución. Queda probado al fin una vez más que las ovejas, aparte de padecer los atropellos, deben recibir también, sin reproches, la acusación de participar en la muerte de sus congéneres, con la supuesta intención de aparecer como víctimas inocentes. Las escasas ovejas que se han atrevido a protestar han recibido una inmediata reprobación por tratar de utilizar en su propio beneficio una situación a todas luces evidente. En sentido estricto, la historia se ha reducido hasta ahora al recuento de las acusaciones que pesan sobre las ovejas de haber actuado en contra de su propia familia. Leído en conjunto, este extenso prontuario permite concluir que ha sido más reprobable y criminal la conducta de las mismas ovejas que la del lobo. La historia oficial, por ejemplo, ha registrado muchas ovejas muertas como lobos disfrazados. La tendencia tan extendida de asimilar el comportamiento de una oveja a otra, ese esfuerzo por mirarlas dentro de un rebaño que las devora, dicho sea sin ironía, tiene como finalidad restar méritos a cada una y evitar de este modo la existencia de héroes y de caudillos que pudieran perpetuar su memoria. Las ovejas muertas forman otro rebaño más anónimo aún. La somera revisión de las crónicas oficiales demuestra que ninguna oveja ha sido considerada jamás como protagonista. Aún mi condición de oveja negra se interpreta como una simple rareza o como una curiosidad biológica. Del mismo modo que nací negra, piensan ellos, podría haber nacido con dos cabezas. Todos se complacen en un fenómeno inofensivo que les permite romper la regularidad y la monotonía que los abruma. Sus expectativas no van más allá. De modo que mi voz, discordante y rebelde, se interpreta como una singularidad comprensible. Lo peor de todo es que creen entenderme. Varias veces me han llevado al circo y me han ensayado conmigo algunos números que pudieran agradar al público. No les ha bastado mi simple condición de oveja negra. Mi respuesta, sin embargo, ha consistido en comportarme como la más corriente y anónima de las ovejas. Mi dignidad la han interpretado como torpeza e incapacidad para ingresar al mundo del espectáculo.
Se han equivocado al pensar que los aplausos podrían haberme hecho cambiar. Después de múltiples tentativas fallidas, he comprendido que pagaré un alto precio por mi negativa obstinada a entregarles la utilidad que esperaban de mí. En este caso, como en otros tantos, las oscuras circunstancias en que desapareceré serán tomadas como el más justo pago a una oveja negra. Pero no se trata de una indiferencia sutil, no. Nada más previsible que su forma de actuar. La cortesía de la oveja. Una oveja se disponía a pasar un puente colgante, pero retrocedió al escuchar al primer paso un crujido de peligro. Dudando, la oveja se quedó pensativa algunos instantes cuando de improviso se acercó el lobo. «Pase usted primero, señor lobo», dijo de inmediato la oveja un poco asustada. «Gracias», dijo el lobo abriéndose paso, «pero agradece que yo acabo de cenar». «Espere un momento, señor lobo», dijo la oveja. «Cuando haya terminado esta digestión volveremos a hablar», repuso el lobo avanzando a grandes zancadas hacia el puente. «¡Cuidado!», dijo la oveja para sí. Los niños virtuosos. Los niños criados con el ejemplo moral que se deriva del comportamiento de las ovejas anhelan, para completar su educación, la aparición del lobo. Este encuentro final representa la apoteosis del modelo propuesto. Se ha comprobado que la práctica en sí ideal de virtudes como la sumisión y la obediencia termina por crear en los niños la sensación de vacío y de inutilidad en sus esfuerzos. Lo grave es que la imitación meramente formal, sin riesgo, podría inducir al escepticismo a niños aún no derrotados por la vida. De modo que la voracidad y la crueldad extremas del lobo, ejercidas contra indefensos infantes entregados de propósito, desencadenan un fervor inusitado que permite una educación más realista y mucho más acorde con los tiempos que corren. En algunas regiones llega a tal extremo el fervor moral de los niños que deben ser sometidos a un riguroso turno para recibir al feroz enemigo. En estas regiones no terminan de lamentarse los educadores sobre la escasez de lobos, pues aparte de la lentitud en el proceso mismo, llega a ocurrir que los lobos se cansan de la carne infantil y manifiestan una inapetencia preocupante. Algunos educadores, ante tal situación, han recurrido al simulacro de hacer desaparecer niños, con el objeto de que se atribuyan al lobo estos crímenes que, por respeto a la moral, se denominan simplemente como casos ilustrativos. La nobleza de los fines perseguidos, según eminentes axiólogos, ha determinado que estos actos indebidos de suplantación del lobo se toleren y en algunos casos hasta se fomenten. El único cargo de conciencia que manifiestan los educadores se refiere al azar y al determinismo, pues los niños que escapan a la acción del lobo podrían estar destinados a misiones superiores que los casos ilustrativos podrían llegar a frustrar. Los niños, sin embargo, nada dicen al respecto y cada día salen cantando al campo en busca de una suerte que les confirme sus acrisoladas virtudes morales aprendidas de las ovejas. La decisión más sensata. La oveja perdida se detiene en un cruce de caminos. Cuando observa oculta que el lobo toma el camino de la derecha, ella corre de inmediato por el de la izquierda. El lobo se dirige al rebaño de ovejas y desecha el camino que lo llevaría a la guarida de los lobos.
La búsqueda. Un lobo salió a cazar por primera vez, pero ocurrió que las ovejas más experimentadas que él lo obligaron a correr en vano toda la tarde. De regreso a casa, el viejo lobo, su consejero, le advirtió que la búsqueda, para ser efectiva, debería realizarla según sus posibilidades. Así que el joven lobo persiguió al día siguiente un cordero, con tan mala suerte que el indefenso animal recibió de inmediato la protección de carneros, de ovejas y hasta del mismo pastor. Continúa insistiendo, le aconsejó el viejo lobo, pero busca algo a tu medida. Esta vez el joven lobo cayó por sorpresa sobre un rebaño de tiernas ovejas y al escuchar el disparo del cazador comprendió el alcance de las palabras del viejo lobo. El llamado de la selva. El perro encargado de cuidar el rebaño siente un irreprimible llamado de la selva. Abjura entonces del orden establecido y de la civilización, y huye hacia las altas montañas en busca de su ancestral vida primitiva. Hambriento e impulsado por su instinto salvaje, decide caer un día por asalto sobre las ovejas que, emocionadas, lo reciben entre vítores y lágrimas de alegría por su regreso. Curación del mal genio. Una oveja con gran habilidad había logrado esquivar varias veces al lobo que la perseguía. Cuando el lobo por fin la apresó, la oveja dijo: «Cálmese, señor lobo. No es necesario que a su ferocidad natural añada ahora el mal genio. Eso desdice de usted. El poderoso de verdad no da esas muestras de debilidad». «¿Qué debería hacer entonces?», aulló el lobo. «Para recuperar su estado natural», explicó la oveja, «se recomienda contar despacio, con los ojos cerrados, hasta 10. Cuando terminó de contar, el lobo comprobó que, en efecto, aquel tiempo resultaba suficiente para perder el mal genio, pero también para volverlo a recuperar, por culpa de una oveja que con gran habilidad había logrado esquivarlo una vez más. Esta noche. Si una oveja tuviera garras y colmillos, correría a refugiarse en el rebaño. ¿Es a ese miedo y a esa indefensión a lo que se llama bondad? Una oveja desea con más ardor la muerte del lobo que el lobo la de las ovejas, hecho que ocurre de manera circunstancial y motivado por una necesidad, no por el rencor. Un lobo no desea con más sevicia la carne de la oveja que la oveja la hierba que come. Es más, muchas ovejas mastican con odio el alimento que las hará apetecibles ante el lobo. Si pudieran, algunas ovejas se hartarían de cierta hierba venenosa que conocen para emponzoñar la carne que comerá su enemigo. Solo el cuidado de sí mismas se los impide. A cambio de ello, intentan protegerse como pueden con el crecimiento continuo de la lana y buscando refugio en mitad del rebaño. Mientras tanto, yo, el perro fiel, me sacrifico a diario por una mísera ración de leche y de queso rancio que el pastor me entrega convencido de su largueza y de su generosidad. Pero su mezquindad me concede la razón. Como la subsistencia se torna cada vez más difícil, esta noche una jauría de perros famélicos como yo caerá por sorpresa sobre el rebaño de ovejas para que de nuevo se hable mañana de la sevicia del lobo y de la bondad de las ovejas. Viejo remedio. El diligente cuidador de rebaños no había podido dormir en los últimos días debido a que los lobos, al menor descuido, atacaban.
Sospechando un rapto a sus espaldas, decidió contar las ovejas del rebaño y entonces comprobó que aquel viejo remedio para el insomnio resultaba de veras infalible. Están escuchando Literatura para Oír. Textos, cuentos, relatos y narraciones hablados. Emisora cultural Radio Bolivariana. Hoy, a la memoria de un fabulador. Jaime Alberto Vélez, Colombia. El último aullido. El lobo llega a un lugar donde nadie lo espera. Las últimas ovejas acaban de ser llevadas al sacrificio. El cazador termina de aceitar su arma y se dispone a guardarla en el desván. Y el pastor, recostado a un árbol mientras lee, lo recibe con esa expresión lejana y perdida de quien mira sin ver. Al lobo entonces no le queda más remedio que desaparecer, sin testigos, agobiado por una irrealidad que desde hacía poco lo cercaba. Esta noche lanzará un débil aullido imaginario, el último, quizá, cuya autenticidad nadie comprobará. Los verdaderos lobos, al fin y al cabo, solo existen hoy en la imaginación. Un deber histórico. La extracción de los colmillos de los lobos representa, a no dudarlo, uno de nuestros más grandes logros. Las diversas asociaciones de naturalistas han terminado por aceptar la bondad de una medida que evita el exterminio indiscriminado y sanguinario de lobos, como ocurrió en otra época. La extracción de los colmillos, además, ha producido un respiro en todos los rebaños de la comarca, a tal punto que los pastores han vuelto a tocar la flauta y el caramillo. El Deus nobis ec otia fecit, del que habló Virgilio, adquiere hoy un nuevo sentido y ha abierto una nueva era de prosperidad. Contra aquellos críticos que consideran la medida como una fácil solución, conviene decir que hoy por hoy las relaciones entre lobos y ovejas se han vuelto más difíciles aún. Para que los lobos sin colmillos no mueran de hambre, se ha hecho necesario alimentarlos con ovejas sacrificadas expresamente para tal efecto. La selección de las ovejas mediante un método aleatorio trata de simular el antiguo ataque sorpresivo de los lobos, circunstancia que suele ocasionar protestas airadas de pastores que se ven perjudicados por este sorteo. Aunque muchos pastores reconocen que en otra época el ataque de los lobos también ocasionaba la misma reacción, difícilmente puede equipararse el capricho de la naturaleza con los métodos humanos, por más que los resultados sean idénticos. Quienes hablan de retornar a los viejos métodos naturales desconocen las consecuencias que traería esta medida sobre los lobos sin colmillos. Las asociaciones de naturalistas, por ejemplo, contrarias en principio a la extracción de los colmillos, representan ahora un bastión en la defensa de la medida. Estas asociaciones sostienen que el compromiso adquirido por el hombre de alimentar a los lobos ha determinado una mayor conciencia y, por tanto, una responsabilidad que ya no podrá olvidar por simples razones de conveniencia. Nadie se atreve a discutir en público que la obligación actual del hombre de extraerles los colmillos a los lobos constituye su más sagrado deber histórico. La solución de los lobos. Un grupo de lobos preocupado por el estado de desorden y de violencia que su comportamiento salvaje ocasionaba en la región, se reunió en un claro del bosque en lo alto de la montaña. Después de numerosas intervenciones desbordantes de sinceridad y de patetismo, tomó la palabra el viejo lobo y con una voz que recordaba el viento helado en los riscos dijo: «Existe un peligro muy serio en relación con la solución que buscamos». «¿Cuál?», se apresuraron a preguntar. «Que la encontremos», susurró.
Lupina. Nunca buscó congraciarse con nadie y antes, por el contrario, vivió para ser despreciado. Lejos de todos, sin compartir sus afanes ni su presa, este lobo satisfizo en silencio su apetito cuando lo acosaba la necesidad. Jamás se asoció con sus semejantes, ni respaldó sus acciones, ni caminó acompañado. Al verlo ahora, muerto en la trampa que le tendieron, pienso que yo habría colaborado incondicionalmente con sus verdugos, porque yo, su hermano, me he propuesto ser distinto. En Literatura para Oír hemos escuchado Bajo la piel del lobo, textos de Jaime Alberto Vélez, Colombia.